Guanajuato, otra vez. Guanajuato, particularmente un corredor de esa entidad, un corredor de municipios, está una vez más, pues en la conversación pública. Otra vez, lamentablemente, por razones de violencia. Y otra vez, por razones que conllevan a la responsabilidad o a las responsabilidades de las autoridades del estado de Guanajuato, cuyo fiscal y cuyo secretario de Seguridad Pública tienen ya en el cargo años y años, exactamente los mismos años en los que la violencia ha escalado en esa entidad. El fiscal que estamos viendo en este mismo momento, Carlos Zamarripa, llegó a esa responsabilidad en 2009 con un gobernador que se llamaba Juan Manuel Oliva. Terminó el gobierno de Juan Manuel Oliva y Carlos Zamarripa Díaz continuó en el siguiente gobierno, en el de Miguel Márquez Márquez, que gobernó Guanajuato de 2012 a 2018 y que, por cierto, ahora es uno de los candidatos, el candidato del PAN a senador y del PRIAN, hay que decirlo, a senador. Personaje justamente, directísimamente vinculado a Carlos Zamarripa Díaz. Y cuando gana la gubernatura en 2018, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, también del PAN, ratifica a Carlos Zamarripa como fiscal general de justicia de Guanajuato por otros 9 años. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, este personaje que está usted viendo junto a su fiscal carnal, es el que lo propone para ser ratificado en un pase automático. Carlos Zamarripa, con pase automático, se convierte de Procurador General de la República a fiscal del Estado en 2009, el 19 de febrero de ese año, por otros 9 años. Es decir, Carlos Zamarripa Díaz tiene garantizado el cargo hasta el siguiente gobierno, hasta el 2028. Y resulta que con Carlos Zamarripa Díaz ha escalado la violencia de 2009 al 2023. Hay una violencia imparable. Y no solamente homicidios, que es lo que más, por supuesto, está en la percepción pública. Hay un aumento en los delitos del fuero común, que incluye el homicidio, en otros delitos del fuero común. Y junto con él, también ha sido secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, un personaje también impulsado por Miguel Márquez Márquez, por Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y que aspira naturalmente a seguir como secretario de Seguridad Pública de Guanajuato. Álvar Cabeza de Vaca es secretario de Seguridad Pública desde 2011 y tiene en el cargo todavía para largo. No se ve que nadie quiera mover nada en el PAN del estado de Guanajuato, a pesar de la escalada de violencia. Y esta violencia se recrudeció este fin de semana. Primero se conoció del asesinato de 12 jóvenes que celebraban una posada en una exhacienda de Salvatierra, Guanajuato. Un grupo de sicarios llegó
a abrir fuego contra las personas que ahí se divertían en una posada en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Eso ocurrió poquito después de la medianoche del sábado, ya la madrugada del domingo, y 12 jóvenes perdieron la vida y otros 12 están heridos. Antes de huir, le prendieron fuego a varios vehículos y la hipótesis que existe es que quisieron este grupo de individuos ingresar a la fiesta y cuando no lo pudieron hacer porque no eran invitados, se fueron y volvieron para abrir fuego indiscriminadamente. Las detonaciones se escucharon a distancia y después de ocurrido este hecho, pues sí, llegaron bomberos, policías y paramédicos para, además de sofocar el fuego, atender a las víctimas. Algunos heridos fueron trasladados por sus propios medios, mientras que uno de los heridos falleció en la carretera Salvatierra-Cortázar antes de recibir ayuda. Ayer mismo se reportó que otras 4 personas murieron en una peluquería en el centro de Salamanca. No muy lejos de Salvatierra es la región. En Salamanca, Guanajuato, en el centro, en una peluquería, a ese lugar llegaron individuos a bordo de motocicletas, abrieron fuego contra las personas que ahí estaban y 4 de las personas fallecieron. 3 dentro del establecimiento y una afuera, y otras 2 personas que pasaban por el lugar resultaron heridas también de bala como consecuencia de este ataque armado en el municipio de Salamanca, Guanajuato. ¿Qué avances hay hasta el día de hoy de lo ocurrido? Ninguna. Además de reprobar los hechos, tanto el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo como el fiscal general de justicia del estado Carlos Samarripa Díaz, no hay hasta hoy ningún resultado. De hecho, antes de comenzar este espacio informativo, verifiqué si había por parte de la Fiscalía del estado de Guanajuato alguna información nueva. No la hay. De hecho, el día de ayer se emitió un comunicado en el que la Fiscalía de Guanajuato condena los hechos registrados esta madrugada, dijo, en las ciudades de Salvatierra, donde hasta el momento se reporten 12 personas sin vida, y en Salamanca, 4 personas sin vida. En ambos casos se han asignado células de trabajo multidisciplinarias, especialidad en homicidios, quienes trabajarán de manera inmediata y permanente hasta en tanto se logre el esclarecimiento y detención de los responsables. Conforme la investigación avance, se podrá dar a conocer mayor información. Esto es lo último que da a conocer la Fiscalía del Estado de Guanajuato, que es por supuesto, la responsable del esclarecimiento de estos crímenes. Son ya, sin embargo, solo en lo que va del año, 21 las masacres, las matanzas que ha habido en el estado de Guanajuato. Hay, lamentablemente, un hecho previo, el 4 de diciembre, 5 jóvenes que regresaban a Celaya de una fiesta, fueron también lamentablemente asesinados en una comunidad próxima a la ciudad de Celaya, también en Guanajuato. Es este corredor que va de Celaya, Salamanca, Silao, Irapuato, Silao,
y León, y municipios más pequeños que son colindantes con el estado de Michoacán. Hay desde hace muchos años la operación de grupos criminales que lamentablemente cometen todos estos crímenes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sigue habiendo esta lamentable ola de violencia si se supone que existe coordinación entre el gobierno federal, el gobierno de la República, que ha desplegado a la Guardia Nacional, también a miembros del Ejército y, por supuesto, el gobierno del Estado que encabeza Diego Sinue Rodríguez Vallejo? Bueno, hoy también el presidente López Obrador fue interrogado al respecto y él dijo que la masacre de los jóvenes en Salvatierra y también en el de Salvatierra específicamente es un crimen atroz y pues dijo que hay varias hipótesis sobre este caso. También el presidente consideró que Guanajuato requiere de un trato especial porque ya se han presentado, como aquí se los hemos presentado hoy y en otros momentos, varios casos semejantes. Es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, por distintos factores. Y fue otra vez cuando el presidente López Obrador insistió en que se debe cambiar al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, pues considera que lleva ya 3 años en el cargo sin dar resultados. Dijo que el fiscal estatal tiene muchísima protección, es como si él fuese gobernador. Escuchemos lo que hoy el presidente dijo al respecto y luego vale la pena hacer ciertas puntualizaciones sobre el caso en específico y fundamentalmente sobre lo que en Guanajuato ha sido una ola ascendente de violencia desde que Carlos Zamarripa llegó a gobernar el estado. Todavía no tenemos toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, pero pues es nuestra obligación ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo?
habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. Este es Guanajuato. 4 días. 13% del total de homicidios de un estado. Y ni siquiera, repito, todo el estado, sino es todo lo que tiene que ver con el corredor industrial. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a plantear de que debe de haber un trato especial, y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años. Y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia. Pero no es posible ya. No es nuevo que el presidente López Obrador se refiera al fiscal Carlos Samarripa como un obstáculo para que se pacifique el Estado. Carlos Samarripa Díaz efectivamente lleva no 13, lleva 14 años en el cargo, llegó en el 2019, como le decía yo hace un rato, con el gobernador Juan Manuel Oliva, un personaje que gobernó el estado de Guanajuato a partir de la elección del 2006, que en el estado de Guanajuato le rellenaron votos en serio. Lo reconoció quien fue el secretario de gobierno en aquel entonces, un personaje que luego, que había sido funcionario del gobierno de Vicente Fox, miembro, dirigente de la organización secreta El Yunque. Quizá a esa organización se refiere el presidente López Obrador, pero más allá de si él refiere a esa organización, en Guanajuato tiene una fuerza enorme esta organización secreta de extrema derecha que está posesionada del gobierno y del PAN en la entidad. Pero hasta a miembros del Yunque les ha llegado la delincuencia. Hace un par de meses fue privado de su libertad Elías Villegas Torres. ¿Quién es este señor? Bueno, un miembro juramentado de la organización secreta El Yunque. Lo privaron de la libertad y le vaciaron su casa. Seguramente sabían que ahí tenía dinero. ¿Quiénes cometieron ese secuestro y ese robo? La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato no ha esclarecido nada. Y conste que se trata
más allá inclusive de si es miembro juramentado o ya no lo es, como tengo información, se trata de un personaje político muy prominente, el que financió, por ejemplo, a Vicente Fox desde 1987 para ser diputado y que después lo financió para ser gobernador en aquella elección de 1991 que terminó en un fraude y que Carlos Salinas le regaló la gubernatura al PAN. Pero más allá de eso, es un personaje relevante que fue víctima de la delincuencia que está muy extendida en León, Guanajuato, en Silao, en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, en Villagrán, en Cortázar, en muchos lugares de esa entidad. Y ya se había presentado esta circunstancia, pues, en 2020. En 2020, el propio presidente había hablado con el gobernador y le había propuesto que lo quitara, siguiendo el ejemplo de lo que pasó en Veracruz, que en Veracruz se removió al fiscal que estaba coludido con los criminales y se modificó la situación de violencia. Si no desapareció, disminuyó. Y un poco esa era la idea en el caso de Guanajuato y el fiscal Carlos Samarripa. Y Samarripa dijo, no voy a renunciar porque sería defraudar al poder legislativo y porque represento a una institución. Esto respondió Carlos Samarripa después de en 2020, en junio del 2020, poco más de un año después de que llegó fue ratificado como fiscal. ¿Y saben quiénes, aparte de Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, validaron su idoneidad como fiscal por otros 9 años? Bueno, primero, quien es hoy el secretario de gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo. Él era el presidente era el coordinador de los diputados del PAN que ratificaron a Carlos Samarripa. Y también la que era presidenta de la comisión que procesó la ratificación, el pase automático, porque así se le conoció, de Carlos Samarripa, es hoy la candidata del Partido Acción Nacional y del PRIAN a la gubernatura de Guanajuato. Es, pues, un caso que de un engranaje de complicidades en esa entidad. Si Livia Denis, que es la precandidata a la gubernatura del PAN en Guanajuato, gana, pues obviamente tendrá todo el respaldo también, le dará todo su respaldo a Carlos Samarripa Díaz. Lo defendió siendo ella diputada y al final el periodo que todavía le queda a Carlos Samarripa Díaz es hasta el 2028. Estamos pues ante una situación en la que nadie quiere mover nada. El gobernador no quiere mover a Carlos Samarripa Díaz porque tiene más poder que él. Y finalmente él ya se va. El gobierno federal exige, no puede hacer nada más. Y mientras tanto, por supuesto, la situación de la inseguridad y de la violencia en el estado de Guanajuato continúa. Insisto, no es solamente el caso de el fiscal. Él mismo dijo cuando asumió la Fiscalía General de la República que el asunto de la violencia tenía que ver con prevención y tenía que ver también con
persecución de delitos, y que esto último es a lo que él se comprometía, a abatir los índices, como dijo él, los había disminuido. Entonces, ¿quién es el otro personaje clave en la seguridad pública de León y en la violencia? Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, desde el gobernador Juan Manuel Oliva, luego desde Miguel Márquez Márquez y ahora con Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y todo apunta a que de ganar Livia Denise Muñoz Ledo, sea ratificado en el cargo. Este es un problema serio que también, por supuesto, tiene la vertiente del gobierno federal. Hay un reproche que se hace a menudo con que la parte que tiene que ver con el crimen organizado es de competencia federal. Pero cuando se trata de homicidios, nada señalan. Hay pues un problema serio y no quisimos dejar pasar esta oportunidad el día de hoy para puntualizar que hay un problema grave en el estado de Guanajuato y que aun cuando ha habido coordinación y aun cuando ha habido, digamos, una disminución de delitos, de repente hay este tipo de acciones de alto impacto que evidentemente pues modifican la percepción de la población, no solamente de Guanajuato, sino del país, y en particular se vuelve en la Ciudad de México caja de resonancia porque, por ejemplo, la oposición en esta coyuntura desde la Ciudad de México dice, es que ¿dónde está el gobierno? Ha sido un fracaso el abrazos no balazos. Y uno les dice, ¿y el gobierno de Guanajuato? Y ya mejor se van. Es una responsabilidad compartida, por supuesto, y eso hay que puntualizarlo. Pero en Guanajuato, donde el Partido Acción Nacional ha gobernado ya durante 32 años, sí, por lo menos hay que exigirles que atiendan un problema. Lamentablemente, no lo atendieron, en donde gobernaron también 3 décadas, en Baja California, la primera gubernatura que ganaron, y perdieron después de 3 décadas.